y empezamos. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien, excelente, excelente. Vamos a empezar entonces una clase más de fisiopatología y el día de hoy vamos a abordar un tema muy lindo, un tema muy interesante y un tema que nosotros tenemos que conocer bastante bien, lo que es la alteración en la funcionalidad cuando hay un suprimiento de flujo sanguíneo a nivel del corazón. Tenemos que saber diferenciar entonces ante un evento agudo, un evento crónico que se produce a nivel del flujo sanguíneo cardíaco para nosotros poder obtener un buen diagnóstico y así realizar un tratamiento correspondiente a ese paciente. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar sobre cardiopatía isquémica. Cardio ya sabemos que es corazón, patía es enfermedad y isquemia significa disminución del aporte de flujo sanguíneo. Eso significa isquemia. Isquemia puede producirse en todas las partes del cuerpo, pero cuando nosotros hablamos de cardiopatía isquémica, está relacionado entonces con la falta de aporte de sangre al músculo miocárdico. Entonces, aquí tenemos un evento que se va a producir directamente a nivel de la musculatura cardíaca. Entonces, tenemos aquí un ejemplo en lo que refiere a la principal causa por la cual el corazón va a tener menos oferta de sangre hacia su musculatura por la formación de un tejido lipídico que se da ahí a nivel de la pared de ese vaso sanguíneo. Entonces, una vez más, estamos aquí ante una persona que tiene hipertensión arterial, la presión al pasar muy rápido por ese vaso sanguíneo y con mucha presión daña ese endotelio vascular, de tal forma que si tiene un antecedente de elevada concentración de lípidos a nivel del cuerpo, entonces vamos a tener depósito de lípido por la lesión ahí a nivel endotelial, y ahí van a venir las células que son los macrófagos, defensa que tenemos en el cuerpo, van a comer esos lípidos y va a salir aquí para dar un mecanismo de defensa a la célula muscular, y ahí vamos a tener la génesis de la placa de ateroma, que es en este caso la que va a generar una estenosis, y consecuentemente eso es lo que principalmente va a llevar al paciente a que de la parte distal de donde se está produciendo el flujo, entonces se presente una disminución de aporte de sangre al tejido muscular. Entonces, cuando nosotros decimos isquemia, significa suprimir o disminuir o eliminar el flujo sanguíneo. Eso significa isquemia. Entonces, la isquemia miocárdica es la supresión o disminución del flujo sanguíneo a nivel de la musculatura. Y gran parte de las veces nosotros vamos a tener aquí en gran porcentaje por pacientes que presentan entonces la placa ateromatósica a nivel de las arterias coronaria o sus ramas. Entonces, esto es lo que va a llevar a que el paciente desencadene ¿cómo les voy a decir? Desencadene los intervalos, así por decirle, ¿verdad?, de isquemia o los desencadenantes isquémicos, en este caso, en el paciente que sufre entonces en ese vaso sanguíneo por la estenosis que se va a producir. Entonces, imagínense que este vaso sanguíneo tiene una disminución en su calibre, que cuando de repente comenzamos a caminar un poco más rápido, comenzamos a realizar alguna actividad física, el corazón va a necesitar mayor demanda de flujo sanguíneo para poder realizar el trabajo. Pero como la luz del vaso sanguíneo está disminuido, entonces la oferta ofrecida
va a ser menor y va a desencadenar, en este caso, aquí, el dolor por disminución en ese flujo sanguíneo. Entonces vamos a tener nosotros de que la isquemia va a llevar a esa musculatura a liberar mediadores del dolor que van a ser las prostaglandinas, que en este caso, cuando nosotros tenemos una disminución de oferta a la musculatura, entonces menos sangre que llega, entonces esa musculatura siente y libera mediadores para el dolor. Ahí es donde se desencadena el dolor por isquemia, que a nivel de la musculatura cardíaca nosotros le vamos a estar llamando de angina cardíaca en este caso. Entonces vamos a tener el dolor producido por la poca o disminución en el flujo sanguíneo ahí a nivel del miocardio. En ciertas enfermedades, ciertas patologías, nosotros podemos tener que hay también cuadros de angina de la musculatura, pero sin la formación de placas de ateroma, Entonces, ¿por qué se puede dar esto? Porque de repente hay una enfermedad instalada en el cuerpo que requiere mayor demanda de nutriente o de flujo sanguíneo al tejido. Entonces, las enfermedades como la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es cuando la glándula tiroides produce demasiadas hormonas tiroideas, aumenta el metabolismo a nivel corporal y eso hace de que el corazón tenga que enviar mayor cantidad, tenga que ofrecer mayor cantidad de flujo sanguíneo al cuerpo. Entonces, ahí en algún momento tiene que ofrecer mucho hacia la periferia, pero también le va a faltar al propio corazón. Entonces, en ciertas enfermedades, nosotros podemos tener los equivalentes isquémicos sin placas de ateroma, como la tirotoxicosis, la tensión, el ejercicio físico extremo, extenuante, exposición al frío. Las demandas metabólicas también pueden llevar en este caso a aumento de ese flujo sanguíneo. Y aquí es donde el corazón va a tener menos cantidad de flujo para ofrecer hacia su propia musculatura y es donde vamos a tener nosotros los equivalentes isquémicos en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de coronariopatías, tenemos que saber diferenciar bien los dos grandes grupos de coronariopatía. Por un lado, tenemos la enfermedad coronaria crónica. En algunos libros van a encontrarlo también como síndrome coronario crónico. En la gran mayoría se describe como enfermedad coronaria crónica. Y el otro que tenemos que dominar muy bien es el síndrome coronario agudo, porque estos son los pacientes que rápidamente van a estar buscando auxilio médico para poder nosotros revertir ese cuadro, porque estos pacientes en todo el contexto de cuadro de angina cardíaca, ese paciente va a presentar una sensación inminente de muerte y eso es lo que va a llevarle al paciente a que rápidamente vaya a buscar un auxilio médico. No así el síndrome coronario crónico. En el síndrome coronario crónico vamos a ver las entidades que nosotros tenemos aquí. Aquí es donde en gran mayoría tenemos la placa de ateroma formada, pero hay un pasaje de cierta cantidad de flujo sanguíneo para ofrecer a la musculatura. Entonces, en este caso, ese paciente lo que va a presentar es cuadro de angina cardíaca cuando realiza una actividad física, nada más. Entonces, en el síndrome coronario crónico, la principal entidad es la angina estable. La angina estable es aquel paciente que tiene dolor precordial después de realizar una actividad física. Entonces, imagínense ustedes, están haciendo una actividad física y le comienza a doler el pecho. Paran, pasa el dolor. El día siguiente van a volver a hacer la actividad física otra vez
se está intensificando esa actividad física y comienza ese dolor. Entonces, cuando el dolor fue repetitivo, ahí es donde van a estar buscando un auxilio médico, un auxilio médico. Sin embargo, cuando el evento se produce de forma aguda, el dolor es tan fuerte, el paciente entra en una sensación inminente de muerte que lo obliga rápidamente a buscar el auxilio médico. Entonces, dentro del síndrome coronario crónico, nosotros tenemos el principal representante, la angina estable. El otro, la isquemia miocárdica silente. Aquí nosotros podemos tener pacientes que tengan alguna enfermedad de base, que tengan prácticamente déficit de dolor. Por ejemplo, el diabético. El diabético puede que no tenga dolor, puede tener una isquemia miocárdica silenciosa. Y luego tenemos la angina variable o vasoespástica, o llamada también angina de Prinzmetal. En este caso es porque hay una estimulación excesiva de nuestro sistema nervioso autónomo simpático. Él es lo que hace desencadenar mucha liberación de catecolaminas, que va a hacer, en este caso, un aumento de la demanda de flujo sanguíneo a nivel periférico, y eso va a hacer de que a nivel de la musculatura cardíaca en algún momento haya poco aporte de flujo sanguíneo, y es lo que va a desencadenar el cuadro anginoso en el paciente. Y lo que tenemos que conocer muy bien, el síndrome coronario agudo. Y dentro del síndrome coronario agudo, nosotros tenemos tres entidades que tenemos que manejar bastante bien. Tenemos la angina inestable, tenemos el infarto agudo del miocardio dentro de sus dos principales formas de infarto agudo de miocardio. Por un lado tenemos el infarto agudo del miocardio sin la elevación del segmento ST, y el infarto agudo del miocardio con la elevación del segmento ST. Angina inestable es cuando el paciente tiene un dolor en la región precordial de presentación aguda en reposo que cede con una analgesia común, con un antiinflamatorio común, puede ceder esto que está aquí. Con un AINE fácilmente puede ceder el dolor de este paciente. Entonces, la angina inestable es dolor de presentación aguda en reposo, que cede fácilmente con un medicamento analgésico común. Sin embargo, el infarto es aquel paciente que tiene un dolor de presentación aguda. La angina inestable, el dolor no supera los 20 minutos y cede con medicación analgésica común. El infarto es un cuadro de dolor de presentación aguda, más de 30 minutos, que no cede con una medicación analgésica común. Aquí es donde tenemos que nosotros entender toda la conducta del manejo del paciente con infarto, que si entendemos bien lo que es la fisiopatología y la clínica que presentan estos pacientes, fácilmente vamos a ver manejar cualquier uno de estos pacientes que van a estar consultando con nosotros. Entonces aquí, angina estable, principal representante de la enfermedad coronaria crónica. Angina estable es el dolor en la región precordial desencadenado después de una actividad o un evento físico. La angina inestable es dolor de presentación en reposo. No pasa los 20 minutos, cede con medicación analgésica común. Infarto, dolor de presentación aguda en reposo, más de 30, y no cede con medicación analgésica común. Vamos a ver con qué vamos a poder ceder ese cuadro de dolor en ese paciente. Algunos van a decir, le voy a darle nitroglicerina, le voy a darle morfina, y tenemos que saber nosotros diferenciar bien. Aquí el infarto, vamos a ver que
podemos tener infarto de corazón derecho, infarto de corazón izquierdo. Vamos a ver la manifestación clínica de cada uno y en qué paciente nosotros podemos hacer nitroglicerina, podemos hacer morfina y en quién, si es que yo le hago nitroglicerina y morfina, voy a empeorar el cuadro de ese paciente. Entonces no vamos a poder hacer en uno de los infartos aquí que vamos a aprender a manejar. Angina es dolor por isquemia. Eso quiere decir angina. 75-80% de los pacientes que tienen, en este caso, síndromes coronarios, van a presentar angina de pecho. 75-80% van a tener angina. ¿Qué va a pasar, profesor, con los 20% restantes? Los 20% restantes pueden ser pacientes especiales que no tienen dolor. Por ejemplo, ya dijimos un caso, el paciente diabético. El paciente diabético puede estar infartando y no tener dolor. Entonces, el infarto que tiene este paciente se llama infarto atípico. El infarto típico es el paciente con dolor anginoso y pueden utilizar una tablita, una escala, le voy a escribir aquí una escala, se llama escala de Kess o clasificación de Kess, donde nosotros tenemos Kess tipo A, es aquel dolor definitivamente anginoso, dolor tipo opresivo de la región precordial, desencadenado por la isquemia miocárdica. El B es probablemente anginoso, C es probablemente no anginoso y el D es definitivamente no anginoso. ¿Qué es lo que yo puedo tener como dolor precordial que no sea una angina? Por ejemplo, aquel paciente que tiene una disfunción en el músculo esfinteriano esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior, imagínense que sea incompetente. Este paciente come todo y se va a acostar. ¿Qué va a pasar con la comida que comió? Esa comida va a tender a subir otra vez hacia el esófago. Entonces ese contenido ácido puede quemar y darle un dolor retroesternal, un dolor en la región precordial, simulando como un dolor anginoso, pero no será un dolor anginoso. Va a ser un dolor en quemazón. En hernia de hiato se puede producir eso también, Renan, así mismo. En hernia de hiato puede pasar eso. Eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso, lo que nosotros tenemos es el cuadro de pirosis. Pirosis es un dolor que es tipo D. El que es tipo A es el dolor definitivamente anginoso. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Y aquí es muy importante esta tablita que estamos viendo aquí. Miren, angina, y aquí dice obstrucción. Aquí está el vaso normal. Aquí está la estría grasa. Aquí está creciendo, tiene una placa fibrosa. Aquí la placa de ateroma totalmente estable. Esta placa de ateroma y con una luz que va a permitir dejar pasar ese flujo de sangre. Entonces aquí nosotros ya nos imaginamos, si este paciente comienza a hacer alguna actividad física, cualquier actividad física leve que comience a hacer, entonces de este lado va a faltar sangre y el paciente en gran porcentaje va a tener dolor. Entonces el equivalente anginoso. Entonces a esto nosotros le llamamos de angina estable, cuando hay una luz todavía a nivel del vaso sanguíneo que va a permitir que a nivel distal de ese vaso sanguíneo podamos nosotros tener todavía perfusión miocárdica. Y son estos los pacientes, no me pregunten a mí por qué algunos infartan y por qué otros no, eso depende neta y exclusivamente del cuerpo de cada uno. El cuerpo de cada uno es lo que va a responder, va a reaccionar como se le dé la gana. Hay algunos pacientes que cuando están en esta etapa, miren que el flujo sanguíneo ofrecido hacia la parte distal es poca. Entonces, ¿qué hace la musculatura cuando en esta parte tenemos nosotros poco flujo sanguíneo que va a llegar? Hace el fenómeno de angiogénesis.
Entonces, hay individuos que tienen formación de circulación colateral, que por más que se cierre completamente este vaso sanguíneo, ese paciente no va a infartar porque tiene circulación colateral. Su cuerpo se preparó y su cuerpo formó. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. La forma de presentación de cada organismo va a ser diferente. Va a ser diferente. Por eso es que cuando ustedes tienen equivalentes isquémicos en sus pacientes, aquí, angina, la estable es aquel que va a hacer una actividad física y comienza a doler. Se va a consultar. Y cuando el paciente se va a consultar, ¿cuál es el motivo de consulta? Dolor después de una práctica de actividad física. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos a tratar de hacer el diagnóstico de angina estable en ese paciente. Y para eso se usa una tablita que tiene una escala. Pueden mirar después la escala ahí. La tablita se llama tabla o clasificación de Diamond y Forrest. Así se llama la tablita. Tabla o clasificación de Diamond y Forrest. Esa tabla, esa clasificación va a tener ciertos puntos que se evalúan y nosotros le vamos a estar dando la puntuación al paciente. Y esta tabla clasifica al paciente en 3 pacientes de bajo riesgo de angina estable, paciente de bajo intermedio y de alto riesgo. Entonces tenemos bajo riesgo, intermedio y alto. ¿Qué yo voy a hacer con ese paciente de bajo riesgo? La tablita me dice que es bajo riesgo para que él presente una angina estable. Entonces, si nosotros tenemos bajo riesgo, ese paciente se va a hacer cualquier otra cosa, menos nosotros vamos a estudiar ese paciente. Ese paciente que en la tabla, en la clasificación de Diamond y Forrest, nosotros tenemos una puntuación alta, una clasificación de alto riesgo, nosotros directamente iniciamos tratamiento para evitar la ruptura de la placa de este paciente. Entonces nosotros al máximo vamos a tratar de estabilizar esa placa y de evitar, y de lejos del medicamento que estabiliza y evita la ruptura de placas son las estatinas. Esos son los medicamentos que estabilizan y evitan la ruptura de placa. El de alto riesgo, entonces, directamente se trata. Y el de riesgo intermedio, ¿qué nosotros hacemos con ese paciente de riesgo intermedio? Este paciente con riesgo intermedio es el que hace la prueba ergométrica. Test ergométrico, el test de los 6 minutos para evaluar el dolor, en qué fase se presenta, para otra vez clasificar aquí para darle el tratamiento. El tratamiento es algo un poco complejo, pero de forma general ustedes tienen que saber por qué, porque aquí, entonces el cardiólogo es lo que va a decir, bueno, él me cayó en esta clasificación y hay que hacer esto con eso, ¿está bien? Tabla, vamos a ver un poco. Creo que era, a ver un poco aquí. Creo que era así, John. Creo que era así que se escribía. ¿Está bien? John. Entonces, Diamond y Forrest. Más o menos así. A tabelina. Para nosotros ver. Bajo riesgo, va a procurar otra cosa. Va a hacer otra cosa. Que es muy poco probable que tenga angina. Alto riesgo, tratamos riesgo intermedio. Pregunta de prueba. Riesgo intermedio es el que va al test ergométrico. El test de los 6 minutos. Muy bien. Entonces, aquí la angina estable es cuando la placa está estabilizada. Y hay algunos pacientes que de repente tienen, miren, puede tener así la placa de ateroma y por A o B motivo se rompe un pedazo de la placa de ateroma y se va a impactar en una parte distal donde el vaso sanguíneo es más pequeño y donde impacta va a llegar mucha cantidad de plaquetas que lo que va a hacer es cerrar completamente ese vaso sanguíneo. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí el cierre completo de ese vaso sanguíneo, ese paciente puede tener la angina inestable, el paciente puede tener infarto agudo sin elevación o con elevación, o podemos tener una muerte inminente cuando hay una oclusión completa
del vaso sanguíneo. Entonces, esta va a ser la evolución. Entonces, 75-80% de los casos de cuadro de presentación anginosa, nosotros tenemos el dolor que es tipo A, dolor típico anginoso. Es un dolor constrictivo en la región del precordio. El paciente simula que está atajando el corazón. Se llama también signo de Levine, signo de Levine. Voy a escribir aquí. Signo de Levine. Ese es el signo. Cuando nosotros vemos una persona que está ahí teniendo la mano sobre el corazón como si estuviese atajando. Irradia a la mandíbula del lado izquierdo, irradia al hombro del lado izquierdo, puede irradiar al brazo del lado izquierdo, puede irradiar al hombro del lado derecho y puede irradiar al epigastrio. Principalmente cuando el infarto es infarto de cara diafragmática, que es el infarto más común que puede haber, entonces es donde nosotros vamos a tener de que el paciente va a presentar un cuadro de epigastralgia. Por eso tiene que tener en cuenta que un paciente que consulta con usted por un cuadro de epigastralgia, no se queden solamente con un cuadro de dolor abdominal y cierren cualquier problema gastrointestinal que se esté presentando allá a nivel del paciente. Tienen que pensar que si ese paciente tiene la edad o antecedentes para desarrollar cuadros de infarto, podemos estar ante un infarto agudo del miocardio. 75-80% tenemos la manifestación típica que es el dolor. Y las manifestaciones atípicas vamos a tener en aquellos pacientes que no tienen dolor. ¿Cuáles pueden ser manifestaciones de que hay un cuadro anginoso, que algo está mal, que el paciente puede estar teniendo un infarto? El diabético puede que no tenga dolor, ya dijimos. Una mujer de edad avanzada puede que no tenga dolor. Entonces, estos pacientes, al no presentar dolor, ¿qué es lo que pueden tener de manifestación? Número 1, el paciente, si está infartando, puede automáticamente el corazón, si no recibe sangre, dejar de bombear y va a dejar de enviar flujo a nivel del cerebro. Si no hay sangre que llega a nivel del cerebro, ese paciente va a presentar un cuadro de síncope de origen cardiogénico, reperfusión o manifestación a nivel cerebral por falta de eyección ventricular. Entonces, ese paciente diabético que tuvo una lipotimia o un síncope de origen cardiogénico ya gana aquí una indicación para hacer electrocardiograma. Ese paciente que va a la consulta por dificultad para respirar, puede que no haya tenido pérdida de conciencia, puede tener dificultad respiratoria. Nosotros ocultamos lleno de agua el pulmón, lleno de agua. Puede tener un infarto izquierdo. O ese paciente que va a consultar porque tiene alteración a nivel del sensorio, no tuvo lipotimia, no hay disnea, pero el paciente está hipotenso. Está pudiendo realizar un infarto derecho. Entonces, esas son manifestaciones en las cuales nosotros tenemos que tener bastante hincapié de que si no hay dolor, si el paciente tiene la edad y antecedentes o factores de riesgo para desarrollar infarto, darle una indicación de electrocardiograma y solicitar enzimas cardíacas en estos pacientes. No manejar como un cuadro de repente de manifestación o alteración del sensorio o gastrointestinal y enseguida le mandan a la casa, porque el paciente puede ir a morir en la casa si es que nosotros no cuidamos. Entonces, aquí de este paciente que está, en este caso, infartando, pero de forma atípica, no tiene la manifestación típica que es el dolor. Aquí está el vaso sanguíneo y es uno de los procedimientos que puede salvar la vida del paciente. Entonces, entramos a través del vaso sanguíneo, entramos donde está la placa de ateroma, aquí tenemos un balón que llega hasta ahí, se va a insuflar ese balón, vemos que deja abierto y eso es lo que permite la perfusión. Posteriormente sale este baloncito, pero este paciente tiene que
tiene que volver a someterse a una cirugía para poder introducir realmente aquí una prótesis, un stem para abrir y dejarlo realmente aquí totalmente seguro para evitar para que esta placa de ateroma aquí vuelva a cerrar otra vez ese vaso sanguíneo. Entonces, miremos aquí otra vez un ejemplo clásico que tenemos ahí. Normal, aquí está la placa de ateroma. ¿Qué tenemos en este caso? Aquí tenemos la angina estable, la placa totalmente estable. Aquí es cuando se rompe un pedazo de esa placa de ateroma. Ahí hay agregación de las plaquetas. Entonces, vamos a tener un cierre de la luz de este vaso sanguíneo que lleva al cuadro de angina. Dolor, entonces, aquí por isquemia. Y luego se va a formar un trombo aquí para cerrar, para poder, en este caso, recuperar la funcionalidad. Eso es lo que entiende aquí el vaso sanguíneo cuando se rompe aquí la placa de ateroma y viene la plaqueta. Entonces vamos a tener la formación del coágulo, pero esta formación del coágulo lo que no está percibiendo es que en la parte distal no vamos a tener una perfusión. Y aquí es cuando tenemos cerrado completamente el vaso sanguíneo, impidiendo completamente la perfusión de todo el miocardio. En este caso, el infarto que se presenta es un infarto de toda la pared de la musculatura, prácticamente aquí cardíaca. Es un infarto llamado infarto transmural. Eso es lo que nosotros buscamos en el electrocardiograma. La elevación del segmento ST, lo que me va a indicar de que la arteria está 100% cerrada. El comprometimiento muscular es muy importante y automáticamente estamos ante una emergencia. Paciente con infarto, ST elevado, eso es una emergencia. Entonces, ¿qué yo tengo aquí? La arteria cerrada. Lo veo a través del electrocardiograma. Entonces, yo al ver esto, automáticamente lo que tengo que tener en mente es, tengo que abrir esa arteria lo más rápido posible. Y lo más rápido posible son 90 minutos para abrir esta arteria. ¿Cómo vamos a abrir esa arteria? Vamos a tener que invadir ese vaso sanguíneo. Entonces, vamos a realizar un procedimiento invasivo. Vamos a hacer una angioplastía, o llamada también de cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco está indicado de emergencia para el paciente que tiene una obstrucción completa aquí, elevación del ST. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, esto ustedes vieron ya en la clase pasada con el doctor Torales, donde estuvieron estudiando el electrocardiograma. Ahí está la onda P. La onda P significa despolarización de la aurícula. Aquí tendríamos que tener una onda T, pero no se ve porque coincide en el momento en donde se produce la despolarización ahí a nivel del ventrículo. Entonces tenemos aquí la onda Q, la onda R, la onda S. Ahí tenemos entonces QRS y luego tenemos la onda T. Esto es despolarización del ventrículo, repolarización del ventrículo. Si nosotros tenemos una obstrucción parcial de ese vaso sanguíneo, esto que está aquí desde la S hasta la T, a esto nosotros le llamamos segmento. Desde la S hasta la T le llamamos segmento. Segmento ST. Si hay una obstrucción parcial, entonces nosotros podemos observar que el ST se deprime. Entonces vamos a tener una depresión en el segmento ST. ¿Qué significa? Esto significa una isquemia, de que la luz del vaso sanguíneo está bien cerrada, no al 100%, y dificulta el pasaje de sangre. Entonces, aquí hay, miren, una lesión de tipo subendocárdica, isquemia. Pero cuando el vaso sanguíneo
está completamente cerrado. Miren, aquí el S se va totalmente hacia arriba y aquí con respecto al T tenemos nosotros elevación de ese segmento. Aquí está la S y la T, esto es lo normal. Y aquí vemos la S y la T hacia abajo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Elevación del segmento ST. Pregunta, ¿qué significa elevación del segmento ST? No significa que la S está encima de la T. ST significa que la arteria está 100% obstruida y hay una lesión de toda la camada del miocardio. Aquí entonces tengo una lesión transmural de ese paciente y eso es lo que yo busco en ese electrocardiograma en el paciente. ST significa reperfusión de emergencia en el paciente. Eso significa elevación del segmento ST. El cateterismo se realiza en el regional SDE. No, Joan, no se realiza cateterismo ahí. Muy bien. Vamos a pasar, vamos a seguir. Aquí ustedes ya conocen muy bien claro aquí lo que es corazón derecho, corazón izquierdo. Graben siempre esto porque esto le va a ayudar muchísimo el día de mañana en toda la profesión. También usted, el corazón derecho tiene el vaso sanguíneo que le va a nutrir, que es la coronaria derecha. El corazón izquierdo, el vaso sanguíneo que le va a nutrir va a ser la coronaria del lado izquierdo. Entonces tienen que tener en cuenta bien claro aquí que si nosotros tenemos una obstrucción de la arteria coronaria derecha, el paciente va a sufrir de una isquemia de corazón derecho. Entonces va a llevar a desarrollar un infarto de corazón derecho. Del lado izquierdo, coronaria izquierda, podemos tener nosotros aquí un evento en la interventricular anterior que desarrolle un cuadro de infarto anterior. La circunfleja va hacia la parte lateral, entonces el paciente puede tener un infarto izquierdo. Si es en el tronco, es de peor pronóstico porque vamos a tener ahí ausencia de flujo sanguíneo en la parte anterior y en la parte lateral podemos tener entonces un infarto extenso anterolateral cuando hay un trombo que esté generando ahí la dificultad para ese pasaje de flujo sanguíneo para el corazón del lado izquierdo. Lo más común va a ser a nivel del lado derecho. Y recuerden que la coronaria derecha, aquí como rama terminal, va a tener la interventricular posterior. Es la que va a nivel de la cara diafragmática del corazón. Entonces, cuando ustedes estudian el electrocardiograma, lo más importante es colocar aquí las derivaciones precordiales de ese electrocardiograma. Entonces nosotros tenemos que entender bien claro. Aquí, D1, aquí, mirando hacia el eje del corazón, esto se llama D2. De este lado, aquí, hacia el lado derecho, aquí se va a llamar D3. Y las ampliadas de los miembros, nosotros tenemos aquí A, B, L. Aquí hacia abajo, nosotros vamos a tener A, B, F, foot, de pie, ¿verdad? Y aquí vamos a tener A, B, R. El paciente que tiene un problema con la coronaria derecha, que viene aquí, miren, va a venir y va a tener una afección hacia la parte inferior. Afección en el corazón derecho. Nosotros vamos a ver alteración en estas derivaciones. Y el electrocardiograma viene así. D1, D2, D3. Después aquí tiene A, B, L, A, B, R, A, B, F. Entonces,
de 2, de 3 y ABF, ahí es donde nosotros tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que buscar nosotros aquí? Tenemos que buscar si hay elevación de ese ST en el paciente que está con un cuadro de infarto de corazón derecho. Enseguida les voy a enseñar a ustedes que aquí nosotros no necesitamos de electrocardiograma para saber cuál es el lado del corazón que está infartando. Entonces, entendiendo la clínica, nosotros vamos a irnos directamente a buscar aquí de 2, de 3 ABF, vamos a buscar elevación del ST. ¿Para qué? Porque eso es lo que me va a hacer correr a mí, porque estoy ante una emergencia donde tengo que derivar lo más rápido posible si mi hospital no tiene servicio de hemodinamia. Hemodinamia en 90 minutos en aquel hospital secundario, pero mejor creo que más bien un hospital terciario el que va a tener servicio de hemodinamia. Entonces, donde vamos a tener que hacer una angioplastía de emergencia. Profesor, mi hospital no tiene. Entonces van a tener que mandar lo más rápidamente posible para que se haga la angioplastía. Entonces se da una ventana de 30 minutos más, máximo 120 minutos para hacer la angioplastía. Profesor, no tengo cómo llegar, no tengo cómo vamos a llegar en 120 minutos, 2 horas, no va a llegar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que muera el músculo? No, vamos a darle una posibilidad de vida a ese paciente. Cuando no hay posibilidad de realizar la angioplastía de emergencia, ahí es donde en el paciente que tiene ST elevado es lo que yo tengo que hacer, angioplastía de emergencia. Si no puedo hacer en los 120 minutos, entonces consideramos hacer fibrinólisis. Hay que hacer medicación fibrinolítica en ese paciente. Streptokinasa, uroquinasa, RTPA, que es la alteplasa o tenecteplasa. La alteplasa es el medicamento que más se utiliza para reperfundir de forma farmacológica a ese paciente, para abrir la arteria con el medicamento para que pueda, en este caso, presentar la perfusión miocárdica. ¿La reperfusión puede causar lesión? Sí, Bianca, puede causar lesión. Entonces hay pacientes que incluso fallecen durante el procedimiento de reperfusión porque hay una lesión bastante importante producida en este caso. Pero no tenemos otra opción. Si no abrimos, ese paciente se muere. Y si no intentamos, entonces no le estamos dando una posibilidad de que viva ese paciente. ¿Reperfusión puede causar lesión? Sí puede. Después que dice, porque depende del tiempo de la isquemia, puede acumular sustancia debido a anaerobio. Siempre la resuelve el problema. Y depende del tiempo, Bianca, depende mucho del tiempo. Se considera, en este caso, fibrinólisis si es que no podemos hacer rápidamente el cateterismo en ese paciente hasta 4 horas y media. Pasando eso, se sabe de que la musculatura va a tener una secuela, alguna secuela. El paciente puede ir a óbito, como puede que no pueda tener en este caso aquí una perfusión o alguna circulación colateral que formó en algún momento y le esté ayudando a suplir entonces la vascularización o flujo hacia la parte distal. Entonces ese paciente de que tuvo una lesión a nivel del miocardio posteriormente o porque se excedió a nivel del tiempo, estos pacientes son los que tienen que ir a cirugía, cielo abierto, y se le hace lo que se llama el bypass coronario, y se coloca un puente por encima de la lesión para que llegue flujo sanguíneo hacia las zonas viables del cuerpo. Muy bien, ¿cuál medicamento abre la arteria? Los fibrinolíticos, Denise, los fibrinolíticos. Esos son los medicamentos que se utilizan para abrir la arteria. Muy bien. Síndrome coronario crónico, angina, estable. Esta afección es la manifestación inicial de la cardiopatía isquémica en gran parte de los pacientes con cardiopatía. Entonces, de a poco se va a ir formando esa placa de ateroma y va a tener manifestación clínica. Y cuando hay manifestación clínica, si hay entonces una búsqueda precoz de atendimiento médico, nosotros vamos a tener
diagnóstico y vamos a poder tratar, vamos a poder estabilizar de forma farmacológica esa placa de ateroma, pero eso depende mucho del paciente en sí. Vamos a nombrar nada más aquí cuáles son los tres. ¿A qué se debe esto? Estilo de vida, se forma circulación colateral, incapacidad de sentir dolor. En muchos casos se desarrolla el infarto, dice, sin antecedentes de angina. Ya dijimos que hay infarto sin dolor. Y luego tenemos la isquemia miocárdica silente, se presenta ausencia de dolor, alteración de flujo, aterosclerosis, vasoespasmo. La isquemia miocárdica se presenta, aquí nos dice asintomático que no tienen evidencia de cardiopatía, los que sufrieron alguna vez infarto y continúan con episodios de isquemia de forma silente. Y la otra entidad es la angina variable o vasoespástica, llamada también de angina de Prinzmetal. En este caso hay un desequilibrio en la relación del sistema nervioso autónomo simpático que es estimulado de forma excesiva. Muy bien, y lo que tenemos que conocer muy bien claro, el síndrome coronario agudo, la placa aterosclerósica inestable que tiende a fisurarse o romperse y generar toda la fisiopatología que ya estuvimos prácticamente explicando aquí, que lleva al cuadro de angina inestable, que puede llevar al cuadro de infarto sin elevación del ST y el infarto agudo del miocardio con la elevación del ST, en donde nosotros tenemos esa obstrucción completa en ese vaso sanguíneo que va a significar una lesión transmural. Diagnóstico. ¿Cómo nosotros hacemos diagnóstico? Lo más importante, como siempre, es la clínica. 75-80% dolor. Esa es la manifestación clínica más importante. Angina inestable. Dolor de presentación aguda en reposo que no pasa los 20 minutos, pasa con medicación analgésica común. Infarto, dolor de presentación aguda en reposo más de 30 minutos que no pasa con analgesia común. Entonces, esa es la clínica, 75-80%. El cuadro típico. ¿Y cuáles son los cuadros atípicos? Paciente con síncope de origen cardiogénico, el paciente con disnea, el paciente que está con un cuadro de hipotensión. Esos son cuadros atípicos. Ya dijimos por qué pueden estar infartando. Tenemos que nosotros evaluar paciente que llega por sospecha de infarto, diagnóstico clínico. 75-80 yo voy a tener dolor como manifestación. En los 10 primeros minutos que yo recibí al paciente en el hospital, yo tengo que tener un electrocardiograma. Automáticamente tengo que seriar enzimas cardíacas, solicitar enzimas cardíacas. Entonces, el electrocardiograma tiene que estar en los primeros 10 minutos de haber recibido ese paciente. ¿Qué es lo que yo voy a mirar en ese electrocardiograma? El ST, elevación del ST. Si ST está elevado, voy a tirar todo y voy a correr porque estoy ante una emergencia. Tengo que reperfundir ese vaso sanguíneo para poder garantizarle que este paciente tenga vida. Entonces nosotros de entrada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle antiagregante, doble antiagregación plaquetaria, aspirina 300 miligramos, clopidogrel 300 miligramos. Si se va a ir a angioplastía, el paciente recibe 600 miligramos de clopidogrel más anticoagulante, heparina de bajo peso molecular, 1 miligramo a 1 miligramo punto 5 kilogramos peso, dosis terapéutica. Entonces tengo antiagregante, anticoagulante y voy a considerar fibrinólisis en el paciente que tiene elevación del supra-ST y voy a enviar lo más rápido posible para cateterismo cardíaco. Ese es el ST. Si el paciente está con el electro normal, entonces
Si tiene una manifestación clínica de infarto, voy a tratar como infarto. El electro sin elevación del ST puede significar angina inestable o infarto sin supra. ¿Cómo voy a diferenciar? Por el dolor. ¿Cuál es la clínica de la angina? No pasa los 20, en reposo, agudo, cede con medicación analgésica. Voy a tratar de la misma forma de aquel paciente que tiene infarto sin supra-ST. Las dos entidades voy a tratar de la misma forma. Antiagregante, anticoagulante, no se hace fibrinólisis. No se hace fibrinólisis. Y ahí es donde nosotros no nos apuramos prácticamente. Podemos este paciente estabilizar bien y por ambulatorio este paciente se va y hace la programación para su angioplastía. No es que nos apuramos todo con este paciente. Y pedimos las enzimas cardíacas. Enzimas cardíacas, esto tenemos que tener en cuenta. Electro puede estar normal, el paciente está infartando. Enzimas cardíacas, si la enzima cardíaca está normal, descarta infarto, la enzima cardíaca normal no descarta infarto, porque recuerden que la enzima cardíaca va a tardar para elevarse. La enzima cardíaca más utilizada son troponina I, troponina C, CKMB, que significa creatinquinasa, fracción miocárdica, y la mioglobina. Esas son las enzimas que se utilizan. Tardan para elevarse, en promedio de 2 horas tardan. Pero hoy en día, mediante el avance de la medicina, está el kit de troponina ultrasensible que puede utilizarse, puede elevarse a partir de los 40 minutos. Difícil nomás encontrar kit de troponina ultrasensible, porque son kits bastante caros, son test bastante específicos que se hacen en grandes centros, nada más. Entonces tienen que tener en cuenta, enzima cardíaca van a elevarse, sí, pero van a tener el tiempo correspondiente para la elevación. Si el paciente llegó después de 20, 30 minutos, puede que su enzima cardíaca no esté todavía elevado. ¿Ok? Entonces, lo más importante aquí es la clínica de ese paciente. ¿Dudas? Hasta ahí, dudas. CPK como enzima. Sí. La isquemia de Prinzmetal. Es vasoestática, ¿sí? Así mismo. Y la tirotoxicosis, ¿es una forma de la angina de Prinzmetal o no? No, la tirotoxicosis es porque se produce una liberación excesiva de las hormonas tiroideas que hacen aumentar el requerimiento de flujo sanguíneo a nivel periférico. En la angina de Prinzmetal nosotros tenemos que el sistema nervioso autónomo simpático es el que está con disturbio, liberando muchas catecolaminas, y lo que va a llevar al desarrollo del vasoespasmo por una unión excesiva aquí de las catecolaminas a nivel de sus receptores correspondientes. ¿Está bien? Sí, y puede ser por una ocasión solamente, por ejemplo, por un cuadro de ansiedad o no. Sí, puede ser por ansiedad, puede ser algún problema. El problema está en el sistema nervioso autónomo, que por A o B motivo alguien hace que dispare mucha liberación de catecolaminas. ¿Está bien? Está bien, gracias. Por A o B motivo, entonces libera muchas catecolaminas, que es lo que va a desarrollar el cuadro de vasoespasmo aquí. ¿Está? Muy bien. ¿Hay otra duda, otra pregunta? Sem dúvidas. Caraca, acho que todo mundo já terçou por aqui, pessoal. Hoje é terça, né? Acho que terçou por aqui. Meu Deus. Professor, uma dúvida. O paciente infartado, eu vou usar fibrinolítico endovenoso. E se ele tiver um aneurisma, coisa assim, não tem como protocolo fazer uma tomografia antes? Porque no Brasil eu ouço falar isso.
Sí, por eso hay indicación para utilización de fibrinólisis, ¿está bien? Entonces eso van a ver otra vez después, hay toda una conducta. Por eso yo le dije a usted, se considera fibrinolítico. Entonces ahí es donde nosotros entramos otra vez. Si el paciente tuvo un infarto reciente, menos de 6 meses, probablemente no se va a utilizar fibrinolítico. Si el paciente tuvo un ACV hemorrágico reciente, no se va a utilizar fibrinolítico. Si el paciente tiene alguna coagulopatía, no se va a usar fibrinolítico. Entonces vamos a tener que diferenciar cada paciente y para saber a quién nosotros le vamos a dar el fibrinolítico. ¿Está bien? Entonces aquí nosotros cuando estamos ante un paciente con elevación de supra-ST, si yo no puedo hacer una angioplastía de emergencia, tengo que considerar fibrinólisis y tengo indicaciones para hacer fibrinólisis y también tenemos contraindicaciones en quién no vamos a hacer. ¿Está bien? Está bien, entendo. Ok. Muy bien. Hoje, Rômulo falou, hoje não é dia de churrasco. Por quê, Rômulo? Tá doido, vai? Por quê? Já é terça, vai. Pode falar de novo sobre a clínica, professor. Clínica de quê, Gabriel? Tá doido? Clínica de quê, rapaz? Clínica, o que você tem que anotar é infarto, tem dor. Essa é clínica. Infarto é dor. 75, 80. Si no tem dor, entonces, ¿qué es? Síncope, desmayó, dificultad para respirar o hipotensión. Esa va a ser la clínica. ¿Está cierto? Muy bien. Seguimos. Diagnóstico. Seguimos con el diagnóstico. Tenemos que diferenciar, muy importante, porque vamos a tener aquí la conducta. Cuando hablamos de infarto de corazón derecho, infarto de corazón izquierdo. Y aquí es donde si ustedes entienden muy bien la manifestación clínica de cada infarto, ustedes no necesitan de un electrocardiograma para decir, esse é um infarto direito porque tem elevação de 2, de 3 y AVF. No. Entonces, esse é um infarto izquierdo porque tem elevação do ST en el D1, ABL, B5 y B6. No. Entonces, clínica es soberana, dice un dicho, ¿verdad? Vamos a diferenciar infarto derecho. Entonces, recuerden ustedes que cuando la coronaria del lado derecho, entonces la coronaria derecha está obstruida, no va a haber oferta de sangre al corazón derecho. Entonces, si no hay sangre al corazón derecho, no hay comida para el corazón derecho. Entonces, si alguno de ustedes un día no come, seguramente no va a querer hacer tampoco nada. No van a ir a trabajar, no van a estudiar, no van a querer hacer nada. Y lo mismo sucede con el corazón. Si él no está comiendo, él no va a trabajar. Él va a ficar y va a decir, no, yo no tengo comida, no voy a trabajar. Entonces, cuando hay una isquemia o una obstrucción de la coronaria derecha que lleva a infartar ese corazón del lado derecho, entonces ese corazón entra en falencia de bomba derecha. Nosotros ya hablamos de insuficiencia cardíaca derecha. Es un corazón insuficiente para bombear. Él no va a bombear sangre para el pulmón. No. Entonces, si no bombea sangre, ¿qué él hace? Él tiene a sangre y no va, le va para ningún lugar. Pero tampoco va a poder recibir. ¿De dónde tiene que recibir? Tiene que recibir de arriba, de la cabeza, y tiene que recibir abajo, de la parte inferior del cuerpo. Entonces, arriba llega a través de la cava superior, abajo tiene que entrar a través de la cava inferior. ¿Puede caer sangre? No puede caer porque él no está trabajando, porque no está comiendo. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar con ese corazón? Ese corazón va a retener toda esa sangre y va a causar toda una congestión retrógrada. ¿Dónde yo voy a mirar? En el cuello del paciente. ¿Qué vamos a mirar en el cuello del paciente? La ingurgitación yugular, que es la que observábamos en el paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Muy bien.
si el corazón no está trabajando, tampoco va a enviar sangre al pulmón. El pulmón no tiene sangre, porque el derecho no está bombeando sangre. Si el pulmón no tiene sangre para ofrecer al corazón izquierdo. Si el corazón izquierdo no tiene sangre, no va a poder eyectar sangre hacia la circulación sistémica. El paciente con infarto de corazón derecho tiene hipotensión arterial. Hipotensión arterial. Voy a agarrar un esteto. ¿Qué tiene mi paciente? Tiene dolor precordial. Voy a mirar ingurgitación yugular, su presión está 80-40. Voy a agarrar un esteto y ¿qué es lo que voy a buscar en el pulmón? Que el pulmón esté limpio, 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 limpio. Esa es la triada diagnóstica de infarto de corazón derecho. Ingurgitación yugular, hipotensión, pulmones limpios. El paciente tiene infarto derecho. Entonces, si el corazón derecho está infartado, el izquierdo no tiene sangre para bombear. Hipotensión. El paciente con infarto de corazón derecho, ¿cómo está su presión? Su presión está ya 80-40. ¿Qué es la nitroglicerina? La nitroglicerina es un vasodilatador. Si su presión está ya por el suelo, no pueden hacer nitroglicerina, no pueden hacer morfina, no pueden dilatar nada del vaso sanguíneo, no pueden dar diurético a su paciente. El infarto de corazón del lado derecho no se da nitrato. La presión está baja, no vamos a abrir más y empeorar la situación. Entonces eso tiene que quedar claro. Entonces, ¿cómo yo sé que no le voy a dar nitrato al paciente? Porque tiene hipotensión. ¿Por qué tiene hipotensión? Porque tiene infarto de corazón derecho. Esta es la triada, la manifestación clínica. Entonces, si yo pido un electrocardiograma de ese paciente, ¿qué es lo que yo voy a ver en el electrocardiograma de este paciente? Voy a mirar de 1, voy a mirar de 2, voy a mirar de 3, voy a mirar A, B, L, A, B, R y A, B, F. A, B, F. Entonces hace rato nosotros hicimos el dibujito así. De 1, de 2, de 3, ABL, ABR, ABF. El corazón va a estar así, aquí. Ahí va a estar el corazón. ¿Dónde está la cara diafragmática del corazón? Aquí hacia abajo. ¿Quién es el que mira hacia abajo? D2, D3 y ABF. Entonces aquí en D2, D3 y ABF, en ese paciente que tiene dolor precordial, hipotensión, ¿qué es lo que yo voy a mirar? Aquí, onda P, que supra. Onda P, que supra. ABF, onda P, que supra. ABF. Entonces, por la manifestación clínica, yo ya sé lo que voy a buscar en ese paciente. Supra ST para correr, porque voy a estar ante una emergencia. Emergencia. Muy bien. Bloqueador de canal de calcio. Rómulo, não pode você bloquear o trabalho cardíaco se sua pressão está baixa. Imagina você bloquear o trabalho do coração. No da para hacer bloqueador de canal de calcio, no da para hacer beta bloqueante, no da para hacer IECA-BRA, nada, hasta reperfundir a ese corazón. Recordate que el bloqueador de canal de calcio va a disminuir la actividad cardíaca del paciente. Entonces, si su presión está baja y si disminuimos su frecuencia cardíaca, empeoramos el cuadro. Entonces, por la manifestación clínica nosotros sabemos, el izquierdo. ¿Dónde está el corazón izquierdo? Hacia la izquierda, obvio, ¿no? ¿Quién es el vaso que le nutre? La coronaria izquierda. Si el izquierdo está con problema,
¿qué va a pasar si la arteria está totalmente cerrada? En algún momento ese corazón va a dejar de trabajar, así como el derecho. Y si el izquierdo comienza a tener falencia, yo tengo una insuficiencia cardíaca, falencia de bomba izquierda. ¿Cuál es la manifestación que tiene el paciente con insuficiencia o falencia de bomba o infarto izquierdo? Manifestación o repercusión pulmonar. Ese paciente rápidamente comienza a tener congestión en el pulmón, rápidamente hace edema de pulmón, hay ahí entonces retención, congestión pulmonar, y para eso hay una clínica, una clasificación bastante utilizada que se llama clasificación de Killick-Kimball, en donde yo tengo el Killick 1 cuando hay ausencia de insuficiencia cardíaca izquierda, la mortalidad del paciente es de 6%. Cuando avanza en el Killick 2, el agua va a estar primeramente hacia abajo. Entonces, ¿qué yo voy a tener? Voy a tener ruidos crepitantes en base. Y si tengo retención de agua, vamos a tener mala contractilidad ventricular que va a generar el tercer ruido, tercera bulla cardíaca. Entonces, crepitante en base o tercer ruido cardíaco es indicativo aquí de empeoramiento del cuadro. Killick 2. Cuando hay agua en todo el pulmón, eso se llama Killick 3, edema de pulmón, y cuando el corazón ya falló para poder generar eyección a nivel de la circulación sistémica, puede entrar en un cuadro de shock cardiogénico. Entonces, falencia de perfusión en el corazón por la isquemia abrupta presentada por el infarto. Tiene una alta tasa de mortalidad elevadísima, 80 a más para arriba en el Killick 4. Entonces, la clasificación de Killick-Kimball es la clasificación clínica utilizada para el paciente con infarto o síndrome coronario agudo de corazón izquierdo. Conducta: angina, inestable, infarto sin supra, ya dijimos. Aquí no se usa fibrinolítico, antiagregante, anticoagulante, y se hace el control de los parámetros biomédicos. Con supra se hace fibrinólisis o se tiene en cuenta la fibrinólisis, o si hay indicación en el paciente podemos usar antiagregante, anticoagulante, control de los parámetros, y este paciente con elevación, faltó aquí, angioplastía, eso es lo que tenemos que realizar. Infarto derecho, ¿qué pasaba con el infarto derecho? Falencia de bomba derecha. ¿Qué yo tengo que hacer? Meterle agua. ¿Para qué? Y para que llegue más agua y para que dilate la aurícula. Y si se dilata la aurícula, el ventrículo tiene que anclarse mejor a nivel de las fibras contráctiles y se genera una contracción del corazón porque estoy estimulando mediante el exceso de volumen que estoy administrando en ese paciente. Entonces voy a estimular el mecanismo de Frank Starling mediante la aplicación de volumen en ese paciente. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con el paciente con infarto derecho? El tratamiento es con volumen para alzar la presión justamente, porque el trabajo cardíaco es lo que va a permitir que vaya sangre a la musculatura del miocardio. Si tiene sangre, vamos a tener contractilidad del corazón para alzar la presión. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un infarto izquierdo? Hay retención de agua en el pulmón. ¿Qué va a pasar si yo le doy agua? Y le voy a matar más rápido. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, no se da volumen en el infarto izquierdo y se hace la terapia de reperfusión en este paciente. Aquí tenemos entonces la evaluación, lo que describimos hace rato. Aquí está de 1, miren, está mirando esta parte del corazón. ABL está mirando esta parte del corazón. Justo mira aquí la circunfleja. De 1 ABL.
Miren, B5 y B6 también están evaluando esta parte. Aquí en la parte anterior nosotros tenemos B3, B4 y B5 son los que evalúan la parte anterior del corazón, la cara anterior del corazón, donde está aquí la interventricular anterior. B2 y B3 es la que evalúa los vasos sanguíneos que vienen aquí en el septo. Entonces, yo puedo tener alteración en B2 y B3 y estar viendo un infarto septal en el paciente. Y hacia abajo, nosotros miramos qué cosa. Miren, D2, D3 y ABF. Entonces, ¿cuál es la manifestación del infarto derecho? ¿Cuál era la triada? Ingurgitación, hipotensión, pulmón limpio, infarto derecho. Infarto izquierdo, la manifestación es la congestión que se da a nivel del pulmón. ¿Qué tenemos aquí? Infarto derecho. ¿Cuál era infarto derecho? Mi paciente tiene ingurgitación, tiene hipotensión, pulmón limpio. Voy directo a D2. Ahí está D2. ¿Qué es esto? Supra ST. D3. ¿Qué es esto? Supra ST. Por más que no sea linda la imagen, da para ver muy bien aquí de que hay supra ABF. Miren aquí. Directamente voy a buscar donde tengo que buscar. Entonces, por la clínica ya nos vamos. El infarto izquierdo. ¿Dónde veo? D1. Acá automáticamente ya veo. ABL también. B5 y B6. Miren aquí B5 y B6 acá. B6 no tiene tanto, pero B5 sí tiene aquí. Aquí B4 también se observa de que hay supra ST. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a mirar un videíto para que puedan entender bien lo que es aquí la manifestación del infarto del lado derecho. Muy bien, seguimos por aquí, estamos juntos, pessoal. O terço por aquí. É nóis. Eso. Entonces, atiendan muy bien. Atiendan muy bien el video. Es un video muy didáctico, que van a aprender muy bien de este video aquí, de lo que nosotros estuvimos hablando recientemente. ¿Está bien? Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon. He leads an army so massive it shakes the ground with its march, so vast it drinks the rivers dry. All the god King Xerxes requires is this, a simple offering of earth and water, a token of Sparta's submission to the will. Hasta ahí seguro están concentrados. Muy bien, voy a colocar otra vez al principio. Presten mucha atención. Paciente idoso estresado. Esse deve ser aluno de medicina, sem dúvida. Está estresado. Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon. He leads an army so massive it shakes the ground with its march, so vast it drinks the rivers dry. All the god King Xerxes requires is this, a simple offering of earth and water, a token of Sparta's submission to the will of Xerxes. It's a bit of a problem. The rumor has it the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers found that kind of nerve, we must be diplomatic. And of course, Spartans have their reputation to consider. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Que ótimo. Pessoal, isso aí. Excelente. Isso aí, agora já sabe. Infarto do ventrículo direito não faz nitrato. Muy bien.
Excelente, 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 pessoal. Espero que hayan aprovechado, hayan aprendido. Vamos a ver si es que tenemos alguna duda, alguna pregunta para logos ir para o churrasco. Vamos ver quem chama para o churrasco aí, né? Vamos ver se alguém, se temos um convite hoje, terça-feira, para o churrasco. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. No, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Entonces, estamos dejando hasta aquí. Solo en el examen, ¿no, Bruna? No, en la prueba no tengo dúvida. En la prueba no tengo dúvida, no. Ok. Muy bien. Excelente. Dejamos hasta aquí. Que tengan una excelente noche. Y hasta una próxima, pessoal. Chao, chao, chao. Buenas noches a todos.